Eran las 4:37 de la mañana y Carmen ya llevaba una hora despierta, contando, no dinero, contando las horas que le quedaban para afrontar otro día, contando las facturas impagadas que se apilaban en su mente, la lista interminable de ¿cómo voy a hacer esto? Sentía un nudo frío en el estómago que le subía hasta la garganta, asfixiándola antes de que el sol siquiera pensara en salir. Su cabeza era un torbellino de cálculos imposibles y miedos. Otro día de malabarismos, de estirar el poco dinero que tenían como si fuera un chicle que se negaba a romperse. El cansancio era una losa sobre sus hombros, tan pesada que a veces creía que iba a ceder. Sus ojos, enrojecidos y hundidos, contaban la historia de noches en vela, de lágrimas silenciosas. Se miraba al espejo por las mañanas y apenas se reconocía. La mujer que veía era una sombra, con la ropa funcional, sí, pero con el alma descosida. Unos jeans viejos, una blusa de hace años, intentaba mantener la dignidad, pero el esfuerzo se le escapaba por los poros. Su casa, antes su refugio, ahora era un campo de batalla, juguetes por el suelo, una pila de ropa sin doblar que crecía como una montaña. Los platos sucios en el fregadero le gritaban su fracaso, su incapacidad de mantener el orden, de mantener el control. Cada rincón, cada objeto, parecía reflejar el caos que sentía por dentro. Por las mañanas, después de dejar a los niños en el colegio, la misma rutina desesperada. Abría el portátil, buscando empleos temporales, cualquier cosa. Las respuestas nunca llegaban, o cuando lo hacían, eran negativas. Cada no era un pinchazo en el pecho, una confirmación de que no había salida. Su marido, igual de exhausto, intentaba apoyarla, pero la tensión entre ellos era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Las discusiones sobre el futuro incierto eran ya parte del paisaje sonoro de su hogar. Por las tardes, la huida, la búsqueda frenética de una solución en cualquier lugar, menos en el que su corazón, en el fondo, sabía que estaba la respuesta. Se aferraba a la idea de que la seguridad y el control sobre su vida residían en las soluciones rápidas y tangibles que el mundo ofrecía. Las buenas vibras de la terapeuta alternativa, las sesiones de armonización de chakras que le prometían una paz que duraba lo que tardaba en apagarse la vela aromática. Leía compulsivamente sobre leyes de atracción en foros de internet, buscando la fórmula mágica para que el universo le devolviera lo que le había quitado. En su mesa de noche se amontonaban los libros esotéricos, las piedras de cuarzo, las velas a medio consumir. Un altar improvisado a la vana esperanza de encontrar la paz en lo externo, en lo controlable. Pero esa paz nunca llegada. Solo un vacío más grande, un agotamiento más profundo, una irritabilidad que la hacía estallar por cualquier cosa. Cada vez que pasaba por la estantería del salón, la veía, la alcancía familiar. Un cerdito de cerámica que antes rebosaba de monedas, ahora estaba rota y vacía. No solo vacía de dinero, sino rota, hecha a pedazos. Un recordatorio constante, doloroso, de su seguridad perdida, de su fracaso como madre, como esposa, como mujer. Sentía una culpa lacerante, una vergüenza que la consumía por dentro. Había fallado a su familia y la presión en su pecho era un peso insoportable. La noche que todo explotó, aún la persiguen sus pesadillas. La casa ya era un caos. Los niños discutían a gritos por un juguete roto, el sonido taladrándole la cabeza. Carmen había intentado hornear pan para la cena, algo barato, algo que al menos les diera el consuelo de un alimento caliente, pero el horno, justo en ese momento, decidió estropearse.
Un olor a quemado invadió la cocina, sumándose a la frustración. Un grito ahogado se le escapó. Entonces el teléfono de su marido sonó, otra vez. Él contestó y su voz se fue apagando mientras escuchaba. Era otra llamada de un trabajo que no salió, otra promesa vacía, otra puerta que se cerraba con estruendo. Carmen sintió que la fuerza se le iba de las piernas. Las energías positivas que tanto había invocado no la salvaban de la comida quemada, ni del grito de sus hijos, ni de la desesperación en los ojos de su marido. Y entonces llegó el correo, un sobre con un recibo de un gasto inesperado. Una cantidad pequeña, pero era la gota que derramó el vaso. Todo se le vino encima. El nudo en su garganta estalló. No podía más. Las lágrimas, que había contenido con una fuerza sobrehumana durante semanas, fluyeron incontrolables. Corrió al baño, la única habitación con un pestillo, y se encerró. Cayó al suelo frío, temblando. El pánico la ahogaba, el aire no le llegaba a los pulmones. Se sentía desmoronarse, cada fibra de su ser gritaba que había perdido el control de todo, que no había salida, ni gurú, ni cuarzo, ni ley de atracción que pudiera salvarla, solo ella, rota, en el suelo. La imagen de la alcancía, el cerdito de cerámica hecho pedazos, se repetía una y otra vez en su mente. Su vida, su seguridad, todo hecho trizas. Se acurrucó, el frío del suelo penetrándole los huesos, la oscuridad engulléndola. Mientras estaba allí, hecha un ovillo, las voces de sus hijos y el ruido de la televisión en el salón se filtraban bajo la puerta. Era un murmullo distante, ahogado por sus propios sollozos. Pero de repente, entre el caos, un hilo musical la alcanzó. Era un viejo programa de radio que su marido había puesto de fondo, buscando quizás él también un consuelo fugaz. Una melodía. No era una música moderna, de esas que prometen euforia o serenidad artificial. Era extrañamente familiar. Un himno. Una canción de su infancia. Apenas distinguió las palabras al principio, pero la armonía la golpeó con una nostalgia inesperada, profunda. Castillo fuerte es nuestro Dios. ¿Escuchó? O algo muy parecido, las palabras resonando en el eco de su mente. Era una de esas melodías que su abuela solía cantar mientras la arrullaba, mientras cosía, mientras cocinaba. Una mujer que, a pesar de las penurias y dificultades, siempre irradiaba una paz inquebrantable, una fe sencilla y firme. Carmen abrió los ojos, sorprendida por la punzada de aquel recuerdo olvidado, tan vívido, tan real. No era la magia de la música, no, era la memoria y la asociación que esa melodía traía a su mente. No era una solución milagrosa, no era una voz sobrenatural, era un eco de una promesa, una que nunca había buscado en los lugares equivocados porque simplemente la había olvidado. Una invitación silenciosa, no una imposición. La melodía le recordaba la paz de su abuela, una paz que ella no había encontrado en ninguna de sus búsquedas frenéticas y vacías. No era el objeto, sino el mensaje que la música traía a su mente, un mensaje de una fuente de esperanza que siempre había estado allí, pero que ella, en su desesperación por controlar, había ignorado por buscar en lo superficial, en lo tangible. Se levantó del suelo del baño, todavía frágil, pero con una quietud nueva que no había sentido en mucho tiempo. Había una leve tibieza en su pecho, donde antes solo había frío. Abrió la puerta y salió. Su mirada, ahora con una chispa distinta, se detuvo en el estante de la sala.
Allí estaba, casi oculta tras una maceta polvorienta, la vieja Biblia de su abuela, encuadernada en cuero gastado, un regalo olvidado de otra vida, de otra fe. La tomó. El cuero se sentía suave y familiar en sus manos, la textura de las páginas, el tenue olor a papel antiguo. No buscaba una respuesta mágica, ni una vibración, ni una señal esotérica. No era un ritual. Solo abrió el libro en una página al azar, con la sencilla curiosidad de quien busca un viejo amigo. Y sus ojos se posaron en un pasaje. Hablaba de fortaleza. Hablaba de no temer, de no desmayar, porque Dios estaría con ella donde quiera que fuera. Hablaba de cómo la Escritura es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para que uno esté preparado para toda buena obra. No había una solución inmediata a su crisis económica, ni un cheque que apareciera por arte de magia. La alcancía seguía rota y vacía en la estantería. Pero había una promesa de fortaleza interna que trascendía la estabilidad material. Una promesa de una guía que no dependía de las circunstancias externas. Carmen se sentó en el sofá y por primera vez en mucho tiempo no estaba buscando frenéticamente una solución, sino rindiéndose a la posibilidad de que la verdadera paz y la verdadera dirección pudieran provenir de una fuente más profunda, más duradera. La luz de la lámpara, cálida y suave, iluminó la página, envolviéndola en tonos dorados y ámbar. El frío de la desesperación había cedido el paso a la tenue calidez de una esperanza naciente. Su mente no estaba vacía de problemas, pero su corazón ya no sentía el mismo pánico. La Biblia en sus manos no era un amuleto, sino un ancla. No era un objeto de poder, sino el portal al mensaje de un Dios fiel. Y en ese momento, Carmen supo que, aunque el camino sería largo y los problemas persistirían, no estaría sola. Había encontrado la paz en la rendición, la guía en la palabra. Y eso, ella lo sabía, era más valioso que cualquier tesoro que una alcancía pudiera contener. Si esta historia de Carmen ha resonado contigo, si has sentido esa misma presión, esa misma búsqueda desesperada, te invito a una reflexión. ¿Dónde has estado buscando tu seguridad? ¿En qué promesas vacías? Deja un comentario aquí abajo con una frase de fe o una reflexión sobre cómo Dios ha sido tu refugio en medio de la tormenta. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, suscríbete a nuestro canal para no perderte futuras historias de esperanza y transformación. Que encuentres la paz en la rendición a Cristo. Hasta la próxima.